Hola, yo soy Noelia. Hola, yo soy Jonela. Y yo soy Maciel. En este video les vamos a explicar acerca de la violencia infantil en los procesos de educación familiar y comunitaria. La violencia es un problema sociocultural que desde la antigüedad hasta nuestros días afecta a casi todas las personas que viven en carne propia este terrible comportamiento, que generalmente es psicológico y cultural. Sin embargo, la violencia no solo se produce entre adultos o pares, sino que es también ejercida por parte de adultos sobre los seres más indefensos, que en este caso son los niños. A este tipo de violencia se la denomina como violencia infantil. A continuación, les daremos a conocer algunas definiciones importantes desde diferentes puntos de vista, para luego pasar a explicar los diferentes tipos de violencia que se ejercen, las posibles causas y las consecuencias de esta. Para así pasar a hablar y a explicar acerca de la violencia infantil en Bolivia, para lo cual haremos un acercamiento acerca de un caso específico de violencia que se suscitó en la comunidad de Aucapata de la ciudad de La Paz. Finalmente, daremos a conocer algunas soluciones o prevenciones para erradicar dicha violencia. Entonces, ¿qué es violencia infantil? La violencia o maltrato infantil es toda acción, omisión o trato negligente no accidental que priva al niño o a la niña de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psicológico o social, y cuyos autores son personas del ámbito familiar o de la comunidad, como ser la escuela, los lugares de trabajo y el vecindario. Actualmente contamos con diferentes definiciones acerca de lo que se considera violencia infantil. Estas varían según los criterios socioculturales y la perspectiva profesional desde donde se la formula, que puede ser médica, legal, social o psicológica. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia infantil como cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños y adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que afecte su supervivencia o su desarrollo. Por otro lado, según Martínez y De Paul, la violencia infantil es considerada como las lesiones físicas o psicológicas no accidentales en niños, ocasionadas por los responsables del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de comisión u omisión, y que amenazan el desarrollo físico, psicológico y emocional considerado normal. Por tanto, podemos decir que la violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos que implica múltiples consecuencias negativas en el bienestar presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes, perjudicando su salud física y emocional, su desarrollo cognitivo, su autoestima y sus relaciones interpersonales. Ahora bien, a medida del tiempo, los psicólogos, antropólogos, médicos y otros expertos han ido descubriendo distintos tipos de violencia, como ser la violencia física, psicológica, sexual y por abandono o negligencia. La violencia física incluye todo castigo corporal y otras formas de tortura, la crueldad o el trato degradante efectuado por un adulto u otro niño. Dentro de este tipo de violencia tenemos al castigo corporal, que se define como el uso deliberado de la fuerza física contra un niño de modo que ocasione dolor o malestar, o un prejuicio contra su dignidad. Se incluyen en este concepto los golpes con la mano o con un objeto, como ser las cachetadas, las palizas, las patadas, los zandeos, los mordiscos, las quemaduras, dar golpes con un palo o un cinturón o una guinza-charana, hasta incluso con un zapato. Aquí también se puede incluir lo que son los tirones de pelo,
los tirones de oreja y también obligar a un niño o niña a permanecer en posiciones incómodas o forzarlos a ingerir alimentos. Pues gran parte de la violencia contra los niños y las niñas en el hogar responde al propósito de castigar, disciplinarlos y supuestamente educarlos. Violencia psicológica. La violencia psicológica es el abuso mental, verbal y emocional, la cual puede incluir ciertos aspectos. Primeramente, es cualquier forma de interacción dañina y persistente con un niño de parte de un adulto. En segundo lugar, está asustarlo, atemorizarlo, explotarlo, rechazarlo e ignorarlo. En tercer lugar está insultarlo, llamarlo con apodos denigrantes, humillarlo, entre otros. En cuarto lugar, está exponerlo a ser testigo de la violencia doméstica, como también confinarlo en soledad o aislamiento. La violencia sexual comprende toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño, niña o adolescente, contra la cual el niño o la niña tiene derecho a la protección de la ley penal. Esto incluye, en primer lugar, inducir o forzar al niño o niña para incluirlo en cualquier actividad sexual psicológicamente perjudicial. Asimismo, el uso de niños o niñas en explotación sexual, comercial, interna y entre países, venta de niños con fines sexuales y esclavitud sexual. Finalmente, los niños y las niñas pueden ser objeto de abusos sexuales por parte de adultos o de otros que en razón de su edad o de su estado de desarrollo estén en una situación de responsabilidad, confianza o poder en relación con su víctima. Ahora bien, la violencia por abandono o negligencia se refiere a la situación en la que las necesidades básicas del niño, como ser alimentación, vestido, higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia, no son atendidas temporalmente o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño, niña o adolescente. Escenarios o ámbitos donde se genera la violencia infantil. Cabe mencionar también que, según la UNICEF, la violencia infantil puede darse en dos ámbitos, el familiar y extrafamiliar. La violencia familiar se circunscribe al hogar. En este caso, el niño, niña y adolescente son víctimas de la violencia ejercida por los mismos integrantes de la familia u otros, que ejercen un daño desde su posición de poder. Esta asimetría agresor-agredido se sustenta en la desigualdad de fuerza y por la dependencia afectiva y material del niño o adolescente frente a sus cuidadores. Mientras que la violencia extrafamiliar se presenta cuando los agresores son personas no ligadas al niño, niña y adolescente por lazos familiares, es decir, comprenden a la sociedad en su conjunto, y estas representan la justicia y las instituciones tales como la escuela, el hospital y los hogares sustitutos, todos a través de la práctica excesiva, que pueden variar desde castigos corporales hasta formas más sutiles de agresión, como la discriminación y variadas formas de humillación. Causas de la violencia infantil. Para el análisis de la violencia infantil, es necesario verla desde un diverso número de causas o posibles factores de riesgo que pueden llevar a un individuo a ejercer el maltrato. Factores individuales. Son las características propias de la singularidad de los sujetos, las cuales se derivan en las siguientes: embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo biológico, que comprenden malformaciones, impedimentos físicos o psíquicos, niños con hiperactividad,
y bajo rendimiento o fracaso escolar. Historia de maltrato presente en los padres. Precedentes de abandono y rechazo emocional. Padres con baja autoestima, inseguridades, inmaduros y con poca tolerancia al estrés. Y finalmente, padres con problemas de alcoholismo, psiquiátricos o adicción. Dentro de los factores familiares, se habla acerca de la estructura, del funcionamiento y de la dinámica que existe dentro de una familia. Los factores a resaltar en este punto son si el niño, niña o adolescente vive con ambos padres o solo con uno, o si éste vive con parientes o con no parientes, y también es importante el número de miembros de niños y niñas que conforman el hogar, y también si los padres son adolescentes y si viven bajo uniones extramatrimoniales. En cuanto al funcionamiento y dinámica de la familia, se encuentran familias con antecedentes de conducta violenta o permanentes conflictos conyugales. Factores socioeconómicos y ambientales. La violencia infantil afecta a la sociedad en su conjunto. Factores económicos, que pueden ser la pobreza, problemas de marginalidad y desigualdad, la situación laboral, desempleo, subempleo, inestabilidad y excesiva carga horaria. Factores sociales, que son pérdida de valores éticos en todos los estratos de la sociedad, o con prejuicios de género, religiosos y hasta raciales, que desembocan en discriminación a ciertos grupos. Factores geográficos y ambientales. Las diferencias en las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios sociales de las zonas urbanas y rurales de Oriente y Occidente, Norte y Sur, muchas veces predisponen a diferencias en el trato hacia la niñez y adolescencia, viviendas construidas con materiales precarios sin ningún servicio higiénico. Los factores migratorios, tanto de zonas rurales a ciudades, como la migración de la gente al exterior. Los factores jurídicos comprenden la existencia o no de normas claras para prevenir los casos de violencia y castigar a los agresores de niños, niñas y adolescentes, además de definir las atribuciones y competencias de todas las instancias y autoridades relacionadas con estas tareas. Los factores políticos, relacionados a la existencia o no de políticas claras, que se traduzcan en programas y proyectos para prevenir y combatir de manera efectiva la violencia de niños, niñas y adolescentes. Los factores culturales tienen que ver con la concepción que se tiene de la niñez. Factores relacionados con la forma de educar a la niñez y adolescencia. Existe una delgada línea entre el castigo y la violencia. Para poder definirla es necesario revisar la intensidad, la frecuencia, la intencionalidad y si la agresión que se efectúa causa daño en el menor. En la sociedad boliviana, utilizar el castigo físico o psicológico como justificativo para la educación se ha vuelto una práctica común, aceptada y hasta recomendada por las personas adultas. El castigo físico como medio de educación está definido como el uso de fuerza física, que inflige dolor, pero no heridas, con el propósito de corregir una conducta no deseable en el niño o niña. El castigo psicológico es el usar gritos o riñas o hasta insultos con el fin de corregir una conducta no deseable en el menor. Consecuencias de la violencia. Lo más preocupante, tal vez dentro de todo tipo de violencia, son las consecuencias que ésta produce en los esquemas mentales, comportamientos, concepciones, creencias y actuar de las víctimas de este,
como ser, aislamiento, cambios de forma de actuar, reducción en el rendimiento escolar, falta de confianza en sí mismo, robar dinero o alimentos, intentos de huir de casa, intentos de suicidio, moretones, fracturas o quemaduras, embarazo o enfermedad de transmisión sexual. Los niños y niñas criados en hogares donde son maltratados muestran no solo evidencias de maltrato físico, sino también desórdenes postraumáticos y emocionales. Experimentan sentimientos de escasa autoestima. Además, sufren de depresión y ansiedad. Muchos de los niños y niñas víctimas de violencia tienen dificultades para establecer una sana interrelación con la sociedad al llegar a la edad adulta, por lo cual podemos decir que las consecuencias de violencia a largo plazo pueden ser: Otra posible consecuencia es la violencia intergeneracional. En este punto se tiende a reproducir las conductas violentas en futuras relaciones. Es decir, los niños, niñas o adolescentes que han sufrido maltrato se convierten en padres maltratadores o buscan desarrollar los mismos patrones de conducta dentro de su propio hogar, relaciones, etc. Violencia como causa y efecto del desarrollo económico. En muchos casos, no en todos, los niños que sufren violencia también tienden a reproducirla contra otros niños y cuando llegan a la edad adulta, no solo son violentos en el ambiente familiar, sino también en la sociedad. Por otro lado, los niños que sufren de violencia son muy propensos a utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su estrés psicológico. Estos son factores que contribuyen a que una sociedad sea violenta, que finalmente tiene su repercusión en la economía a nivel familiar, comunitario y nacional. Por otra parte, estos sujetos pueden llegar a convertirse en personas improductivas, dado que el maltrato deteriora la salud física, psíquica y emocional de las víctimas e impide que alcancen su máximo nivel educativo. La violencia infantil en Bolivia. Después de todo el contexto desarrollado acerca de la violencia infantil, es momento de enfocarnos en cómo esta también se presenta en nuestro país, Bolivia, la cual es uno de los problemas que más afecta e influye a la sociedad. La estadística de violencia, en lugar de disminuir, crece cada año cada vez más. Pues según el informe presentado por la FECSB en el año 2015, se tiene una cifra con datos estadísticos de cómo la violencia se presenta en los diferentes departamentos de Bolivia. Para estos datos, la FECSB toma en cuenta los parámetros de violencia física, delitos sexuales, violencia psicológica, abandono, rapto, subtracción, irresponsabilidad paterno-materna, muertes. En otros tenemos la violencia económica, violencia patrimonial, etc. En el departamento de La Paz, según este informe, se han dado 400 casos de violencia infantil. En el departamento de Santa Cruz tenemos a 619 casos. En el departamento de Cochabamba tenemos 796 casos de violencia. En el departamento de Oruro, 163. En el departamento de Potosí, 120. Lo más impactante de esta tasa estadística es que el mayor porcentaje de niños, niñas o adolescentes afectados por la violencia infantil se da en el sexo femenino. La Paz tiene un 79.8% de niñas afectadas por la violencia infantil. Santa Cruz tiene un 86.4%, Cochabamba 72.5%, Oruro 96.3%, Potosí 68.3%. Ahora bien, tenemos también a los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Beni.
Para estos también se han tomado los mismos parámetros: violencia física, delitos sexuales, violencia psicológica, rapto, abandono, sustracción, irresponsabilidad paterno-materna, muertes, violencia económica, violencia patrimonial, etc. En el departamento de Chuquisaca tenemos a 202 casos, Tarija 196, Beni 36, Pando 47. Se vuelve a repetir el patrón de violencia, es decir, las más afectadas son las niñas o las adolescentes que pertenecen al sexo femenino. Chuquisaca con un número estadístico de un 93.1%, Tarija con un 89.8%, Beni con un 88.9% y Pando con un 97.9%. Lo más alarmante aquí es que en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz se han registrado 4 muertes en Santa Cruz y 3 muertes en Chuquisaca por violencia infantil. Como podemos ver, la violencia infantil, pese a las políticas que existe contra la violencia, contra el maltrato, está en aumento. Empero, esto no significa que los niños y los adolescentes estén exentos de la violencia, pues ellos igual son afectados por esta, pero en menor cantidad que las mujeres, lo cual se puede observar en la tabla, que muestra la variación de la violencia en los 9 departamentos de Bolivia. Los datos ya mencionados, como se observó en la imagen, son del año 2015, pues es el último informe emitido por la FELCB. Pero es imprescindible al mismo tiempo hablar de cómo la violencia infantil ha incrementado en estos 2 últimos años, 2020 y 2021. Es aquí donde es necesario manifestar que el aumento de la violencia en parte se debe a la pandemia del COVID-19, pues desde su aparición, tanto la población de Bolivia como otros países tuvieron que entrar a una cuarentena rígida. Entonces, por un lado, según datos de Unifrance, en el año 2020 hubo 1.216 casos de violencia infantil, donde el 72% de los casos se dieron dentro del hogar. Sin embargo, esta cifra solo alude a los casos denunciados, pues se estima que la cifra sea más alta, ya que se sabe que varias situaciones de violencia infantil no son denunciadas. Por otro lado, hablando ya del 2021, según los datos proporcionados por el periódico El País, hasta el mes de mayo del año presente se han registrado 282 casos de violencia infantil. En la creación de normas, en Bolivia, debido al aumento de la violencia infantil, se han implementado normas para luchar contra esta, como también para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una de estas leyes creadas es la Ley número 548 del Código Niño, Niña y Adolescente. Esta tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implementando un sistema plurinacional integral de la niña, niño y adolescente, para la garantía de sus derechos mediante la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Esta norma también se encuentra en la sección 5 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Acercamiento a un caso específico de violencia. En el municipio de Aucapata, en la provincia Muñecas del departamento de La Paz, la violencia infantil en las comunidades indígenas del norte de La Paz, Yanahuaya, Pusillani y Aucapata, se ven sustentadas por prácticas culturales que no distinguen formas del maltrato infantil y prácticas cotidianas, que van desde la explotación infantil hasta severos maltratos físicos y abuso sexual. De ahí que, partiendo de la investigación de Martínez y Pérez, se obtuvieron datos importantes y reveladores sobre la situación de la infancia y la juventud del municipio de Aucapata,
los cuales son los siguientes. Desconocimiento de las leyes de protección a los menores. Desinformación de las actividades de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Variantes culturales de maltrato infantil en creencias, hábitos y costumbres de grupos indígenas. Alta incidencia en la deserción escolar. Alta incidencia de mortalidad infantil. Alta incidencia de analfabetismo en los padres. Excesivo consumo de alcohol en los padres y jóvenes. Alta incidencia de violaciones y casos de abuso sexual hacia niños y jóvenes. Violencia intrafamiliar. Y finalmente, uso nulo de las instancias institucionales de precautelar de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para contrarrestar esta situación, uno de los principales objetivos de intervención para la prevención del maltrato infantil del municipio de Aucapata fue realizar talleres de conocimientos en niños de 10 a 11 años de edad de dicha comunidad, para lo cual se realizaron actividades de prevención de la violencia infantil. Estas actividades responden básicamente a lograr la adquisición de conocimientos que permitan reconocer las diferentes formas de maltrato infantil que existen, para lograr que los niños puedan reconocerlas e identificarlas, al mismo tiempo que puedan ser conscientes de las consecuencias que tiene el maltrato infantil, pero sobre todo que ellos perciban el abuso sexual como una forma de violencia. También se buscaba que los niños conozcan sus derechos y conozcan cuál es el trabajo y cuál es la función que tiene la Defensoría del Niño en el municipio. Por consiguiente, la creación de normativas legales es imperativo dentro del gobierno, dentro de las comunidades y dentro de las instituciones educativas, etc. Empero, no solo es necesario la creación de normas y leyes que defiendan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es imprescindible que se realice un seguimiento de estas. Asimismo, es imperativo el desarrollo de jornadas educativas e informativas acerca de lo que es la violencia infantil y sus diferentes tipos, haciendo hincapié en las posibles causas y consecuencias que estos hechos tienen en el desarrollo y formación de nuestros niños y en la construcción de nuestra sociedad. Como siempre, la información y la prevención son el mejor elemento que se tiene para cuidar, formar y construir una sociedad. El cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes es nuestra misión principal. Ninguna forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes es justificable.